masacres y asesinatos son la característica principal de la población árabe en Israel. Segunda parte. Empezando la época de la Segunda Guerra Mundial, Haj Amin al-Husseini, que era, como dijimos ya, el líder de la organización árabe en Israel, se muda y va a vivir a la Alemania nazi, cerca de Berlín, en una ciudad cercana a Berlín. Hay que entender que Haj Amin al-Hussein era admirado no solo por los árabes en Israel, sino en todo el Medio Oriente, porque era un asesino serial que cada vez que podía alientaba y organizaba masacres y asesinatos todo el tiempo. Y eso es lo que admiran los árabes en Israel principalmente. Y el asesinato y la masacre de gente sin discriminar edad ni sexo. Y por eso Haj Amin era tan admirado. Y se va a vivir a la Alemania nazi, cerca de Berlín. En Kislev Tafshin Aleph, que es noviembre de 1941, se encuentra con Hitler. Hay fotos de su encuentro. Hay una foto de ellos juntos, sentados y hablando. ¿Y qué le dice Haj Amin al-Husseini a Hitler? Le dice que el Islam y el nazismo son muy parecidos, que se parecen mucho. Y por supuesto que se parecen, porque ambos lo que querían era simplemente asesinar y destruir y borrar del mapa a todo judío. Y otra vez, no era un tema de payut, de simplemente conquistar tierras o conseguir algo a cambio de la guerra, sino destruir y matar y asesinar a cada judío en el mundo. Por lo tanto, Haj Amin al-Husseini le dice a Hitler que el Islam y el nazismo se parecen muchísimo, y eso hace que fortalezcan el pacto entre los dos, el pacto impuro y sucio entre el nazismo y el nacionalismo árabe, con Haj Amin al-Husseini como líder. Y como ya dije la otra vez, esto de que Haj Amin al-Husseini era el líder nos muestra que no es que eran grupos terroristas pequeños de árabes que decidieron hacer una u otra cosa, sino que era toda la organización árabe, que todos los árabes, toda la organización árabe con Haj Amin al-Husseini en su cabeza, toda su idea era matar y asesinar judíos, mujeres, chicos, bebés, etc. Ese es el propósito en sí. Se lo pone a Haj Amin al-Husseini como resultado del pacto que se fortalece entre él y el nazismo, como líder de 80 personas, de un grupo de 80 personas, que se encargan de hacer propaganda, publicidad y alentar en todo el Medio Oriente la destrucción de toda la propiedad de judíos, incendios, asesinatos, y no solamente en Israel, sino el aliento de matar a todo judío que esté en cualquier país árabe. País árabe, de eso se encarga, de eso se lo pone a Haj Amin al-Husseini, de ser el encargado de alentar y de organizar asesinatos y masacres a judíos en Israel y todo país árabe. Después de 1948, que es cuando se erige el Estado de Israel con la ayuda de Dios, los árabes se unen al comunismo. Los árabes se unen al comunismo de la Unión Soviética, que luego luchó con Alemania. Al principio había un pacto entre Stalin y Hitler, y después Stalin luchó contra Hitler. Y los árabes hacen un pacto después de que se dirige el país con el comunismo de la Unión Soviética, que después luchó contra Hitler. Y otra vez vemos acá que lo importante es simplemente unirse con asesinos. Los nazis, asesinos; los comunistas, también asesinos, los dos usando el color rojo, los dos que usan la bandera y el trapo rojo, sirvientes del trapo rojo. Tanto el nazismo como el comunismo, que su fiesta, la de los dos, tanto la fiesta de los nazis y de los comunistas es el 1 de mayo, la fiesta impura del 1 de mayo. Y no es casualidad que los árabes se unen con los comunistas después de unirse con los nazis
porque lo importante es quién se encarga acá de asesinar, matar, robar, destruir, y así sucesivamente. Es de recordar, pero para esto hay que hacer una clase especial, que el gueto de Varsovia, en el cual fue el levantamiento de algunos judíos que estaban ahí, tardó muchísimo en levantarse. Ahora, los judíos no podían levantarse en el Holocausto porque estaban destruidos moralmente. Por lo tanto, muchos preguntaban por qué los judíos no hacen algo, pero los judíos no podían hacer algo porque estaban moralmente destruidos. En el gueto de Varsovia, donde se reveló una fuerza y una valentía impresionantes al levantarse contra los nazis, la izquierda, antes del levantamiento, repartió panfletos avisando a cada judío del gueto de que no se le ocurra levantar un dedo contra los nazis. ¿Por qué? Porque en esa época Stalin y Hitler tenían un pacto impuro, tenían un pacto sucio, y como la izquierda era sirviente, y es sirviente del trapo rojo, uno de los encargados de la mayor cantidad de asesinatos en el mundo, como en China, en Rusia, Corea del Norte hoy en día, ellos repartieron panfletos de que ningún judío haga algo contra los nazis, porque estaban en pacto con Stalin, y todos, la izquierda era sirviente de Stalin. Cuando el pacto se rompió, ahí empezó el levantamiento del gueto de Varsovia, porque si luchamos contra Hitler, estamos ayudando también a Stalin, y ahí empezó el levantamiento. Por parte de la izquierda, porque el levantamiento también fue en gran parte por parte de la derecha, por parte de Beitar, que estaba en el levantamiento, pero esa parte es silenciada y ocultada por la izquierda, y también por Yad Vashem, pero no lo vamos a decir ahora, como ya dije, sino en otro encuentro. Bueno, en toda la Shoah, durante todo el holocausto, Jayamin al-Husseini presionó constantemente a la SS para que mate a todo judío que está en el centro, el este o el oeste de Europa, diciendo que cada judío que está en el este, oeste o centro de Europa es un potencial, tiene el potencial de venir a Israel, Por lo tanto hay que asesinar y matar a todo judío. Se la pasó constantemente empujando, alentando y dándole, incentivando a los nazis para matar a cada judío, cada uno, sin hacer diferencia entre edad ni sexo, como ya dijimos muchas veces. Jayamin al-Husseini también enroló personalmente 30.000 árabes de Bosnia a las líneas de la SS. Y por esto lo hicieron general de la SS. Lo hicieron general de la SS como reconocimiento de su gran ayuda, de su gran actividad en el nazismo, en especial enrolando 30.000 árabes de Bosnia a la SS. El que lo hizo general fue Heinrich Himmler, que era comandante en jefe de la SS y jefe de la policía alemana, también un asesino, Himmler, y él lo hizo general de la SS. Y recordemos, Jayamin al-Husseini era admirado, ultra admirado por los árabes de Israel y de los demás países, y otra vez, no solamente era un grupito y no solamente era un líder, sino que era el líder admirado por todos los árabes, porque él fue el que se encargó de alentar el asesinato y las masacres en cada oportunidad que tenía. Y por lo tanto todos los árabes lo admiraban, era su líder, era el rey, era el personaje más admirado. Ahora, en este pacto que hace Jayamin al-Husseini con Hitler, con el nazismo, cientos de miles de judíos murieron, y Jayamin al-Husseini visitó Auschwitz con Himmler, y al ver lo que hizo se sorprendió, pero por supuesto no se sorprendió para mal, sino que se regocijó de ver lo que pasaba en Auschwitz, y alentó a Himmler a seguir con su trabajo hasta eliminar a todo judío. Después también en Israel ellos organizaron lo que se llamaba Operación Atlas. La Operación Atlas fue en 1944 un intento
de matar a todos los judíos que había en Tel Aviv, de destruir a todos los judíos que había en Tel Aviv, a través de paracaidistas árabes y alemanes nazis en Israel, que vinieron con gas venenoso, con el cual intentaron envenenar el río Yarkón, que el río Yarkón era la única fuente de agua en esa época de Tel Aviv, y ellos quisieron envenenar el río Yarkón para matar a todos los judíos que había en Tel Aviv. Eso fue la Operación Atlas. En la práctica no lo lograron, gracias a Dios, porque el mandato británico que estaba en Israel los descubrió antes de tiempo y los detuvo. Pero otra vez vemos que el nacionalismo árabe se trata de muerte, muerte, muerte y más muerte, y eso es su propósito, eso es su felicidad, matar y envenenar y matar a la mayor cantidad de judíos posibles. Kislev Tafshin-Het, 29 de noviembre del año 1947, la ONU decide dividir Israel en dos países, uno para los árabes y uno para los judíos. Como todos sabemos, los árabes se niegan a esta división porque significa que los judíos van a tener un país, un estado en Israel, y ellos nunca lo iban a aceptar. Por lo tanto, se niegan a la división, y desde ese momento intentan hacer todo para que no se levante el país judío. El 15 de mayo de 1948, los británicos se fueron de Israel, o sea, se acababa el mandato británico el 15 de mayo de 1948, y los británicos se van de Israel, y al final queda el Estado de Israel, que Ben Gurión pregona su levantamiento, que se crea en este momento el Estado de Israel. Es interesante recordar que la pregonación sobre la creación del Estado tenía que hacerse en el momento que se va el mandato británico sobre Israel, pero como el momento en que se iba a ir el mandato británico era en Shabbat, el gobierno de Ben Gurión decidió no pregonar la creación del Estado en Shabbat, para no profanar el Shabbat, sino hacerla Erev Shabbat, en las vísperas de Shabbat, o sea, el viernes. Y de hecho, Yom HaAtzmaut, el día de la independencia, es el día que fue pregonado, pero a veces se lo empuja para no profanar el Shabbat por distintos motivos alágicos, y esto que se lo empuja un día para adelante tiene sentido también según la visión histórica, porque en realidad tendría que haber sido en Shabbat, o sea, un día después, el día de la independencia, y fue un día antes para no profanar Shabbat. Bueno, pero este es un paréntesis nada más. Entonces decíamos que los árabes hicieron todo lo posible para que no se cree el Estado de Israel. ¿Qué dijo Haj Amin al-Husseini? Los árabes, organizados por Haj Amin al-Husseini, obviamente, decidieron pregonar a todos los árabes que hay que irse de todo Israel de manera temporal, porque Haj Amin les aseguró que todos los países árabes del Medio Oriente y también todos los árabes de Israel no iban solamente a impedir que se cree el Estado, sino que también iban a matar a todo judío que había en Israel. ¿Cuántos árabes había acá? Se fueron de Israel aceptando lo que dijo Haj Amin al-Husseini, de que iban a irse y volver nada más, irse para la guerra, para matar a todo judío. Eran 500.000 de árabes que se fue, 500.000, casi 600.000 árabes, que se fueron para volver apenas se asesine a todos los judíos en Israel. Y otra vez, esto no fue para crear un país árabe, no era lo importante crear el país árabe, sino que lo importante era que no se cree el Estado de Israel, y así también es lo importante hoy en día para el nacionalismo árabe, destruir al Estado de Israel, que Israel deje de ser Israel, pero no solo eso, no solo no permitir que se cree el Estado, sino, como ellos dijeron, matar a todo judío, matar a bebés, matar a mujeres, matar a todos los judíos en Israel. 3 años después de que se terminó el Holocausto, solo 3 años después de que se termina el Holocausto, 6 millones de judíos que fueron asesinados, y quedan 650.000 judíos en Israel, y en otra parte del mundo también, pero en Israel quedan 650.000 judíos, es lo que hay. Después de que 6 millones fueron asesinados, los árabes deciden completar lo que no logró Hitler, y destruir a todos los judíos que están en Israel. Los judíos están en Israel después de 1878 años de exilio. Van a volver a tener gobierno, después de 1878 años de exilio, volver a tener gobierno propio en su tierra histórica, en la tierra de
Israel, el pueblo del Tanaj, vuelve a la tierra del Tanaj, vuelve a tener gobierno sobre la tierra de Israel, que, como explicamos en otras clases, es una mitzvah, es la mitzvah número 4, enumerada por el Ramban, Nachmanides, en su comentario al libro de mitzvot de Rambam, de Maimónides. Nachmanides dice ahí claramente que es una mitzvah sobre todo el pueblo de Israel, no solamente vivir en Israel, sino tener gobierno judío sobre la tierra de Israel. Después de 1878 años se nos da la oportunidad de redimirnos, de salir del exilio, de volver a tener gobierno en nuestra tierra histórica, y los árabes deciden que van a matar a todo judío que hay en Israel y hacer lo que los nazis no lograron hacer. Vamos a ir a la guerra Milhemet Tashaj, la guerra de Tashaj. Tashaj es Tafshinhet, 1948. Y acá hay que aclarar que hay mucha gente que llama esta guerra, que es un invento de la izquierda también, Milhemet HaShihrur, la guerra de la liberación, la guerra de la independencia, pero mejor dicho, la guerra de la liberación. O sea, que liberamos la tierra de Israel y la volvemos a tomar en nuestras manos judías. Y acá hay que aclarar que no hubo ninguna guerra de liberación, fue solamente la guerra de 1948 y no de liberación, porque no había de quién liberarla, no había de quién liberarla. Nosotros luchamos contra 7 ejércitos árabes, los aplastamos a los 7 ejércitos de países árabes alrededor nuestro, pero no la liberamos de ellos, porque no era de ellos. El lugar acá estaba controlado por el mandato británico, que como ya dijimos, vino para hacer una casa nacional, un hogar nacional al pueblo de Israel en la tierra de Israel, y se fueron para dejárnoslo a nosotros. Y vinieron 7 ejércitos de países árabes a aplastar al Estado de Israel, y nosotros los destruimos con la ayuda de Dios, los aplastamos, pero no la liberamos, porque no había de quién liberarla, no la liberamos de ellos, porque no era de ellos. Entonces no es la guerra de liberación, la guerra de liberar Israel, sino que fue la guerra que tuvimos que luchar para poder estar en donde nosotros era nuestro lugar, donde declaramos que era nuestro lugar y se nos dio a nosotros. Entonces no la liberamos, sino que simplemente tuvimos que impedir que nos asesinen a todos. Como decía Golda Meir decía, nosotros nunca vamos a perdonar a los árabes el que tengamos que haberlos matado para poder levantar nuestro Estado. O sea, nunca tuvimos un interés de hacer algo así, dice Golda Meir. Ellos se quejan de que nosotros los matamos en el día de la independencia, y Golda Meir dice, nunca los vamos a perdonar que tuvimos que matarlos para poder levantar el Estado, porque ¿qué tenían ellos que hacer ahí? No tenían lo que hacer ahí, simplemente querían matar a todo judío que había en Israel. Al finalizar la guerra, nos quedamos con un 50% más de lo que la ONU nos había dado. En un principio, Israel iba a tener 14.000 kilómetros cuadrados, y nosotros nos quedamos con 21 kilómetros cuadrados después de la guerra. Según los acuerdos de cese de fuego con los países árabes que firmamos acuerdos en la guerra del 1948, en Milhemet Tashaj. Recordar que este Estado de Israel era más chiquito que una arveja. Sigue siendo chiquitísimo, ¿no? Pero era nada, era una cosa chiquitísima. Para ir al Kotel, para ir al muro occidental, y no muro de los lamentos, que es un nombre árabe, porque no es el muro de los lamentos, es el muro occidental del templo, para ir ahí había que tomarse un ómnibus y pasar por Jordania, lo que en esa época era Jordania. Y bueno, les aseguro que era peligroso, no era una experiencia muy divertida, y el pedacito de Kotel que teníamos era súper chiquito. Pero todo Yerushalayim, esta parte de Jerusalén, era parte de Jordania, no era parte nuestra, y lo que conseguimos era una cosa chiquitita, pero el 50% más de los que nos había dado la ONU, gracias a los árabes que vinieron a atacarnos y nos dieron el regalo de un 50% más, de 21.000 kilómetros al cuadrado en vez de 14.000, de la tierra de Israel. Y de hecho, como dijimos antes, en esta parte de Israel tendría que haber habido, después de la guerra, 500.000 árabes. ¿Al lado de cuántos judíos?
de 650.000 judíos. O sea, pueden imaginarse el país judío que íbamos a tener con 500.000 árabes al lado de 650.000 judíos. Pero solamente quedaron, después de la guerra, porque se fueron todos. Hubo un problema con la grabación, pero seguimos. Decíamos que el país que se iba a crear iba a ser 500.000 árabes y 650.000 judíos, pero solo quedaron entre 150 y 170.000 árabes. Pensemos en qué tipo de país judío hubiéramos tenido con una amenaza demográfica de 500.000 árabes, al lado de 650.000 judíos. Y sin embargo nos quedamos con una mayoría muy grande, porque quedaron solamente entre 150 y 170.000 árabes. Esto nos recuerda también una de las cosas que dice hoy en día la izquierda, que dice hay que darles a los árabes un Estado. ¿Por qué? Y lo dicen por motivos sionistas, según ellos. ¿Cuál es el motivo? Si nosotros no les damos un Estado a los árabes, tenemos una amenaza demográfica que va a hacer que los árabes sean mayoría en Israel, y como somos un país democrático, ellos van a terminar tomando el país, e Israel va a dejar de ser un país judío, y ya no va a quedar ningún país judío para los judíos, y por eso, por motivos sionistas, tenemos que darles un Estado a los árabes para que se vayan del país, que significa quedarse dentro del país, pero como si fuera en otro Estado, y que no nos destruyan el único país judío que tenemos. Es una gran mentira porque la amenaza demográfica de la que habla no existe. Los números son manipulados y son mentiras también que difunden los medios de comunicación en Israel y a través de los medios de Israel hacia los demás países del mundo. La cantidad de árabes que hay en el país se miente constantemente. Los medios de comunicación cada 2 semanas aumentan 100.000 árabes, que es una mentira muy grande, y según la demografía que tenemos acá en Israel, según las estadísticas demográficas, primero que nada, obvio que somos mayoría ahora, pero no solo eso, sino que vamos a ser mayoría cada vez más. Cada vez los judíos tienen más hijos y los árabes tienen menos. Cada vez los judíos tienen más hijos y los árabes tienen menos. Y sabemos también que no solamente los árabes cada vez están teniendo menos hijos, también Europa tiene cada vez menos hijos. Y es interesante, solamente como una nota de costado, que en las encuestas que se hacen, el motivo en que Europa, la gente tiene cada vez menos hijos, la gente suele responder para ¿cómo decirlo? Autorrealización, realizarse a uno mismo, completarse a uno mismo, tener más tiempo para uno. Y en Israel, cuando les preguntan a la gente por qué tienen más hijos, dicen la misma respuesta, por autorrealización, para crecer uno mismo. Y fíjense la diferencia entre lo que es Israel, un Estado judío, que el autorrealizarse es... Entonces, fíjense la diferencia de culturas, que para el israelí, para el judío israelí, tener hijos es crecer, y para el europeo es lo contrario. Cuanto más hijos, menos crece, según el europeo. Pero vamos a seguir adelante. Lo que quiero decir es la mentira esta de la demografía, de que si no les damos un Estado, ellos van a terminar destruyendo el único país judío que hay. Es una gran mentira, porque la mayoría es nuestra y va a seguir siendo cada vez más, y no hay ninguna necesidad de darles un Estado árabe. Y la verdad es que el motivo que ellos quieren darles un Estado árabe es porque ellos no quieren que haya un Estado judío, pero ya vamos a hablar en otro momento de este tema. Vamos a seguir adelante. Por supuesto que la guerra de 1948 no detiene a los árabes de matar, sin discriminar a la edad, ni el sexo, y se forma un movimiento llamado el Fedayún, que, como siempre decimos, no es un movimiento que está al costado, alejado de la población árabe, sino que es el movimiento principal y admirado, que su terror se expande por toda la tierra de Israel, hasta el Rishon LeZion llega, matan guardias en parques de noche, y siempre organizado por todos los árabes y admirado. Lo que aplastó el terrorismo del Fedayún fue la operación Sinaí, que detuvo el terror. Y obviamente los árabes siguieron tratando
de hacer terror, pero no hicieron mucho hasta que llegó la Guerra de los 6 días en el 1967. ¿Y por qué no pudieron hacer terror? Porque Tzahal, el ejército de Israel, se fortaleció, luchó y vengó cada ataque terrorista. Y acá hay que tener claro este punto, que es, ellos solo entienden fuerza y poder. Lo único que los detiene es un ejército fuerte que los aplasta. Ningún acuerdo va a hacer que deje de haber terror. Solo la fuerza de nuestro ejército y la fuerza nuestra es lo que detiene y pone un cese a la violencia y el terrorismo árabe. Así como fue también en el Hamat Magen, en el escudo defensivo, que se aplastó el terrorismo árabe después de los acuerdos de Oslo y toda la guerra que hubo ahí. Cuando se aplastó el terrorismo árabe, dejó de haber terroristas, dejó de haber, no terroristas, sino gente que se explota en restaurantes y shoppings y todo eso. Solo la violencia los detiene. Acá me acuerdo de un cuento que dicen que una vez una persona fue a hablar con el Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook y le dijo que así como hay judíos que ellos no cumplen la Torah y las mitzvot porque simplemente no saben, sus padres no les enseñaron, nacieron en un mundo asimilado, entonces no tenemos que enojarnos con ellos ni nada por el estilo, sino enseñar y educar. Entonces, ¿por qué no es igual con los árabes? Hay que educarlos y enseñarles que en realidad la tierra es nuestra y también legalmente, y que este lugar nunca fue de ellos, etc. Entonces Rav Tzvi Yehuda le dijo, seguro que hay que educar a los árabes, y hay que educarlos, yo los educo con tanques. Porque lamentablemente el único idioma que entienden es fuerza, poder y ataques. Eso es lo único que entienden. Bueno, en el año Tafshin Hafdalet, 1964, el cuerpo principal árabe muere Hashemín al-Husseini, y el cuerpo principal árabe se llama Ashaf. Ashaf es las siglas de Irgun de Shihrur Palestín. La Organización de Liberación de Palestina, que tendríamos que preguntarles, ¿liberarla de quién? ¿Liberar qué Palestina? Si Palestina nunca existió. ¿De quién le están liberando? Si nunca fue de ustedes. Pero así se llama esta organización vomitiva. Es tomada a la fuerza más o menos por Fatah, que el líder era Arafat, el asesino. Y se convierte en el movimiento principal de los árabes, admirado por todos, apoyado por todos. Ashaf hace un terror impresionante todo este tiempo. Y recordemos lo siguiente, la cantidad de ataques terroristas que hicieron, si la empezamos a enumerar, vamos a tomarnos 50 clases para poder empezar a enumerar todos los ataques terroristas de Ashaf. Pero vale la pena recordar el asesinato en la escuela de Maalot, en Kiryat Shmone, el asesinato a los deportistas en los Juegos Olímpicos en München, y en especial la bajeza moral a la que nadie llegó como ellos fue en Tafshin Lamed, en el 70, cuando agarran un ómnibus de 20 niños yendo a la escuela, o de la escuela al jardín de infantes, a la escuela, y matan a 20 niños pequeños. ¿Qué bajeza moral? ¿Cómo se puede ser tan inhumano? Es ser una bestia humana, asesinar 20 niños yendo a o de la escuela y el jardín de infantes. De eso se trata el nacionalismo árabe. Es esto el nacionalismo árabe. Matar. Cuanto más indefensa sea la víctima, mejor. Y recordemos que ningún pueblo en el mundo considera al asesino como alguien sagrado, como un shahid, como alguien sagrado, pero ellos consideran al asesino como sagrado. El asesino es sagrado. Tienen peores valores que los nazis incluso, en este punto. El asesino de niños es sagrado. Otro punto que tienen parecido los nazis y los árabes es que así como los nazis usaban médicos para matar, para hacer experimentos, como Mengele, recordemos que el médico es la persona que
trae vida al mundo, que aumenta la vida. Y los nazis los usaban para matar, para sacar vida. Y los árabes no les podía faltar eso. Y tenían entre ellos, por ejemplo, en Hamas, si no me equivoco, a Rantisi, que era un pediatra, y su vida fue santificada a matar niños en vez de curar niños. Era un pediatra de niños, un doctor, un médico de niños, y su vida está santificada a matar. También George Habash, también Ahmed Tibi, ustedes la sabrán. Todos sabemos quién es Ahmed Tibi, y si no saben, lo están sabiendo ahora. Ahmed Tibi está en la Knesset, está en el Parlamento de Israel. Él es ginecólogo. Él fue agente de Arafat, el asesino sangriento, y su sucesor es Abu Mazen o Mahmoud Abbas, es la misma persona. Y Ahmed Tibi fue el doctor de ambos, de asesinos, de terroristas sangrientos. Ahmed Tibi está en la Knesset, está en el Parlamento de Israel, y recordemos que no se llega a la Knesset caminando, se llega a través de los votos, y eso significa que los árabes en Israel votaron para que él esté ahí. O sea que los árabes en Israel están del lado de asesinos y de terroristas, y llevan a sirvientes y agentes de asesinos y de terroristas, irónicamente ginecólogo, a nuestra Knesset, porque esta es la democracia de Israel, una de las democracias más increíbles del mundo, para bien y para mal, porque realmente es impresionante el nivel de democracia que hay acá. Pero por otro lado, sin entrar ahora en el Tribunal Superior, que es una dictadura absoluta, pero para eso vamos a dejar otra clase, por otro lado, acá adentro de nuestro Parlamento de la Knesset hay gente que trabajó con asesinos. Henin Zoabi, por ejemplo, que estuvo en el barco del Mármara, que vinieron a traer armas a Gaza. Ella estuvo sobre el barco y ella está en la Knesset. Y llegan con votos de los árabes, llegan a la Knesset. Porque el árabe dentro de Israel quiere que ellos estén en la Knesset, porque admiran a los asesinos. Y esta es la ironía de nuestro Estado. Y otra cosa que tienen Hamas y Ashraf, que esto no lo tiene ninguna otra organización en el mundo, es ministro de encarcelados. Tanto Hamas como Ashraf tienen ministro de encarcelados. ¿Qué hacen los ministros de encarcelados? Lo que se encargan de hacer es lograr todo lo posible para liberar a árabes terroristas que están encarcelados en las cárceles de Israel. Pero estos tipos no están encarcelados en las cárceles de Israel porque robaron un restaurante o un banco, o porque, se pelearon con un policía, o porque le pegaron a la esposa, sino porque son asesinos. 4.500 encarcelados árabes hay en nuestras cárceles, porque son asesinos, porque asesinaron gente, o organizaron asesinatos y masacres, o se los agarró antes de que logren hacer una masacre. Pero son todos asesinos. Y Ashraf y Hamas tienen ministros de encarcelados, para liberar encarcelados. Esto no existe en ninguna organización del mundo. Y recordemos que no es una organización nada más Hamas y Ashraf, son gobiernos. En la práctica son gobiernos. No son gobiernos de países porque no tienen país todavía, no tienen relaciones exteriores con otros países, ni están reconocidos en la ONU, pero recordemos que son gobiernos. Y estos gobiernos quieren liberar asesinos terroristas. Ningún pueblo va a decir algo así. O sea, incluso si hay países árabes que piensan que hay que liberarlos, les da vergüenza decir una cosa así. Nadie tiene la desfachatez de tener un ministro para liberar asesinos de niños. No hay una cosa así. No hay peor bajeza moral que esto. Y recordemos que esto no te lo va a decir, no lo vas a escuchar, usted no lo va a escuchar en ningún medio de comunicación en el mundo, y ni siquiera en Israel, ni en la televisión, ni en la radio, ni periódicos, ni diarios, que tienen ministros para liberar asesinos, masacradores, porque recordemos que estos gobiernos, su interés no es hacer un país árabe, ni siquiera
sin decir, obvio que no es su interés ser un país árabe donde vivan también judíos, o sea, decir, en vez de que sea país de Israel donde viven también árabes, que es un país árabe y también que vivan los judíos. No quieren ningún judío, y eso no solamente tampoco les interesa, ni siquiera ser un país árabe, no es lo que les interesa. Lo que les interesa es destruir al pueblo de Israel, destruir el Estado de Israel, y matar a cada judío, asesinar a cada judío, prender todo fuego, todas las propiedades, destruir todo. Eso es el propósito de estos gobiernos: destruir al Estado de Israel y matar a cada judío. Y recordemos que representan a todos los árabes en Israel. Todo árabe en Israel quiere la libertad de los encarcelados. Y si no fuera porque somos fuertes y nuestro ejército que tenemos, Tzahal, entonces cualquier árabe saldría y mataría a sus vecinos judíos en cualquier momento. Y lo vimos acá, esto en Israel, miles de veces. Hace poco, un judío, un joven soldado que trabajaba a las tardes en un restaurante, trabajaba, y entre los trabajadores, él era mozo, y también mozo, no sé qué hacía, pero era un empleado. Y también había un empleado árabe. El empleado árabe se lo llevó a la casa, al judío, y lo mató. Y lo enterró, y quiso usar su cuerpo para liberar asesinos de la cárcel. Y gracias a Dios, Tzahal lo encontró antes de que lo pueda usar para intercambiar su cuerpo muerto por asesinos que están en la cárcel. ¿Y ustedes creen que este judío sospechaba del árabe? No. Trabajaban juntos durante muchísimo tiempo, y un día se lo llevó y lo mató. Y un día estaba, hace poco también en el colectivo, un soldado, y se quedó dormido en la silla, viajando en el colectivo, es argentino, ómnibus, y un árabe agarra un cuchillo y le corta el cuello. Y esto fue hace muy poco, no creo que medio año, no sé si medio año. Por eso digo, si no fuera que Tzahal es fuerte, si no fuera que nuestro ejército es fuerte, si no fuera que tienen miedo de nosotros, lo que estaría pasando en este momento en las calles es muerte de judíos todo el tiempo. Y recuerden que Israel no los discrimina. Nosotros acá, en los negocios, sigue habiendo árabes. Donde yo voy a comprar al supermercado, hay árabes trabajando ahí. Y saludás, y todo bien. Entonces, recordemos que no hay acá una discriminación de ningún tipo, y no podés saber, porque de repente viene el tipo y te mata. Eso es lo que pasa acá, esto es lo que tenemos acá. Estos días, ayer, el mismo ómnibus por donde yo viajo, recibió piedrazos que pueden matar, recibió el ómnibus. Y por las calles también los árabes tiraron piedras todos estos días, y bombas molotov, y neumáticos encendidos, prendidos fuego. Y esto es el nacionalismo árabe, de esto se trata, de muerte. Recordemos que no es solo eso. Escuchen lo siguiente: en Gaza, en Judea y Samaria, y tal vez en otros países árabes, pero acá es realmente así, en Gaza y en Judea y Samaria, donde están los árabes de Israel, los asesinos, los shahid, los asesinos, son a tal punto santificados que son eternizados después de su muerte, y sus nombres son los nombres de calles, de plazas, de escuelas y seguro también hospitales. Pero clase de calles, plazas y escuelas tienen nombres de asesinos terroristas, porque son sus santos. Ningún otro pueblo tiene una bestialidad tan grande, ninguno. Y acá tenemos que aclarar una de las cosas que son una de las plagas que tenemos, que son la izquierda, el sirviente sumiso de los árabes y del trapo rojo, que dice: Abu Mazen, Mahmoud Abbas, hagamos con él acuerdos de paz. Él es un hombre pacífico. Él dice que está en contra del terror. Él dice que no haya terror. Es una mentira impura, vomitiva y peligrosa que solo lleva a muertes, porque Abu Mazen no está en contra del terror. Abu Mazen está en contra del terror
y lo dice claramente, solo porque tiene miedo, porque él sabe, él vio en Hamat Magen, en la operación escudo defensivo, después de los acuerdos de Oslo, que se hizo la guerra de Oslo, que los acuerdos de Oslo, más que un acuerdo, son crímenes hechos por Rabin. El crimen de Oslo que hizo la izquierda, que llevó a miles de muertes. Cuando Tzahal se acordó, y se acordó muy tarde, de hacer la operación escudo defensivo, Hamat Magen, y entrar a Judea y Samaria, y volver a tomar el control, fue tan potente cuanto aplastaron el terror, que Abu Mazen sabe que si llega a, en voz alta, alentar el terror, y llega a pasar algo, van a aplastar tanto a la población árabe, que solo tiene para perder. 250.000 árabes se fueron de Judea y Samaria en la guerra de Oslo. Y fue un golpe demográfico potente. Y Abu Mazen sabe que no le conviene alentar el terror en voz alta, pero creen que no le alienta el terror, creen que él no se identifica con el terror. ¿Cómo que no? Él se identifica con el terror más que con ninguna otra cosa. Cuando fueron liberados los asesinos que estaban encarcelados en el acuerdo que se hizo para recibir de vuelta al soldado Gilad Shalit, que fue, dicho sea de paso, fue un acuerdo impuro, prohibido y oscuro y terrible, que todos sabíamos que iba a terminar en más muertes, todos sabíamos que esta gente no iba a dejar de matar, sino que iba a matar más. Después de ser encarcelados por asesinar, se los libera a cambio de un soldado. Cientos de asesinos se los libera. Y vimos hace una semana o dos, que uno de los asesinos que estaba en la cárcel y fue liberado en el acuerdo para traer a Gilad Shalit, fue el que mató a otro soldado con una familia, un soldado que tenía familia, y fue asesinado por uno de los terroristas liberados. En otras palabras, ganamos más muerte con el acuerdo de Shalit, un acuerdo prohibido, totalmente. Y Abu Mazen, a estos asesinos que fueron liberados en el acuerdo, los fue a recibir con festejos, y alentarlos. Incluso viajó a Chipre especialmente a ver a uno de estos asesinos que fueron liberados en el acuerdo. Así que no me digan que Abu Mazen no se identifica con el terror. Se identifica, ¿y cómo se identifica? Se identifica mucho con el terror. Solamente no lo dice en voz alta y dice que no haya terror por un motivo de conveniencia, y nada más que conveniencia, porque sabe que Tzahal los va a aplastar. Y para terminar, recordemos un poco de comparar lo que es este culto al asesinato y a la muerte en relación a nosotros, a los judíos en Israel, que el Etzel y el Lehi, que lucharon para erigir el Estado, que lucharon con una potencia impresionante, mucho más que Haganá, que de la izquierda, mucho más. El Etzel y el Lehi, que lucharon sin cesar, en ningún momento atacaron civiles, ni niños, ni niñas, ni mujeres. Nunca hicieron algo así. Nunca. Solo atacaron al ejército británico, la policía británica, nunca a civiles. Nunca tocamos un civil, ni una mujer, ni un niño, nunca, mientras que es la profesión de los árabes, matar niños y mujeres indefensos. Nosotros nunca tocamos. Ahora el Etzel o el Lehi, en un solo caso hubo muerte de civiles, que fue en la bomba que pusieron en el Hotel King David, en el Hotel Rey David. Y esa bomba causó muertes de civiles y también judíos civiles. ¿Pero por qué? Porque los británicos permitieron que eso pase. Llamaron a avisarle a los británicos que pusieron una bomba en el hotel y que va a explotar en media hora y que se vayan todos. Y los británicos, ¿qué dijeron? Nosotros no recibimos órdenes de judíos. Y dejaron que mueran civiles en el Hotel King David. Pero nosotros nunca tocamos un civil. Nunca. Adiós.